Listo, buenas noches. Este es un tutorial ahí de rapidez donde vamos a explicar cómo se hace unas tintas o cómo hacer un line art de un dibujo o una página de cómic. Entonces, lo primero que vamos a hacer es se selecciona la imagen. Vamos a seleccionar esta. Este es un personaje de un cómic que nosotros estamos haciendo. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a venir aquí donde dice Canvas, vamos a ver aquí donde dice Change Canvas Resolution y vamos a revisar que aquí tenga 300. Si aquí no tiene 300, entonces ustedes ponen acá 300 y el tamaño de la imagen va a cambiar, ¿sí? Entonces vamos a ver si podemos ver bien el cambio. Entonces, si nosotros presionamos la tecla N, con él vamos a rayar. Entonces hicimos un trazo y se ve pixelado. Vamos a ver porque yo tampoco se confíe mucho en el canvas de este. Entonces si aquí ponemos 300, él debe haber cambiado. Y cuando yo hago el trazo, listo. Por eso es que no confío en el canvas de resolución de él. Y yo suelo usar el Photoshop portable para hacer el cambio de la resolución. ¿Esto en qué influye? En que si yo tengo un entintado y listo, y pues digamos yo lo veo bien a la hora de hacer el entintado y toda la cosa, pero resulta que a la hora de imprimir y yo llegue a acercar la imagen, pues la imagen se va a ver pixelada. La idea es que cuando yo imprima no se vea pixelado, y para impresión uno siempre maneja una resolución de 300 dpi. Entonces abrimos acá el Photoshop, archivo nuevo, y nos vamos a la carpeta donde tenemos nuestro recurso. Entonces vamos acá, bocetos, y seleccionamos el dibujo. Listo, entonces una vez tenemos acá el dibujo, nos venimos a imagen, venimos acá donde dice tamaño de imagen, presionamos ese submenú y acá dice 72 de resolución. Entonces nosotros vamos a poner 300 y automáticamente acá nos dice que las dimensiones en píxeles cambiaron. Entonces eran 5, ahora está en 5283 píxeles por 13571 píxeles. Esto nos asemeja a 44 centímetros de anchura por 114 de altura. Entonces esto nos va a dar un peso de 205 megabytes, lo que antes era 11.8 megas. ¿Sí? Eso significa que se aumentó el tamaño y la cantidad de píxeles. Entonces listo, le damos acá guardar como y le ponemos ilustración 2 y ponemos un 300 para saber qué es eso. Le decimos que calidad baja, no, decimos calidad máxima y le ponemos hasta 12 y le damos OK. Esto es para que el archivo no pierda información a la hora de guardarse. Entonces aquí vemos que está guardando, siempre es un poco demorado ya que estamos guardando un archivo de 201 megas de tamaño. Entonces volvemos acá y abrimos la ilustración, la que hice ilustración 2 300. Entonces vemos el cambio, ahora se demora más en abrir. Vamos a hacer el mismo trazo que hicimos acá en el otro archivo. La brocha es el mismo tamaño, está más pequeño. Entonces está al mismo tamaño, está en tamaño de 10. Y tenemos que acercarnos más para
ver el pixelado. Pero entonces nosotros, eso es una hoja y esto está bien, se ve muy bien a la vista y a la hora de mandarlo a imprimir va a salir muy bien. Listo. Entonces, esa es la configuración del dibujo. Una vez tenemos esto configurado, vamos a setear el formato para poderlo entintar. ¿Qué necesitamos? Listo, el dibujo. Al dibujo lo podemos bajar la opacidad, ¿sí? Entonces así opacidad prácticamente mínima para poder calcarlo, o una opacidad normal o media, como ustedes la prefieren. Hay dos tipos de capas. Una que es la capa donde yo hago el trazo y no puedo controlar el trazo. Y hay otra capa donde yo puedo hacer un trazo, ¿sí? Y tengo unos nodos que me permiten controlar el trazo. ¿Cómo controlo este trazo? Presionando la tecla control y muevo el punto verde, ¿sí? Yo puedo agregar otro punto, pongo el mouse en la línea y la línea se va a poner azul y de una vez el cursor me dice, me aparece un punto y un más. Eso me significa que puedo agregar un punto mientras yo presiono control. Listo, entonces ahora puedo moverlo. Otra propiedad que tiene esto es que yo puedo cambiarle el tamaño a la capa, a la línea uniformemente. Entonces si aquí estaba en 10, yo le doy 120, se cambió el grosor, pero se ve así porque aquí en la densidad estaba en 64, ¿sí? Si yo le cambio la densidad, pues la línea se va a hacer más opaca. Entonces yo lo que trato de dejar es la densidad en 100. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un entintado. El otro aspecto que podemos cambiar aquí es el color de la línea. Si este color está negro y yo quiero que digamos sea un color, no sé, piel para hacer un fundido, un color, una ilustración más difuminada, pues vengo y le pongo el color y luego convierto esta capa de nodos en una capa normal y difuminaría normalmente. Entonces volvemos y la ponemos de color negro. El otro es las opciones de editar. Esas opciones de editar nos dice qué podemos editar nosotros en cuanto a nodos, ¿sí? Podemos seleccionar, moverlos, podemos eliminar un punto. Si presionamos el que está acá, pues hace la acción contraria. Entonces, si con control normal movemos, con alt eliminamos el punto o la línea, ¿sí? Y cada uno de estos comandos hace algo. Entonces Shift me forma la curva o el trazo desde donde yo lo seleccione. Entonces yo puedo ir a seleccionar, a modificar y hacer todo ese tipo de modificaciones. Y no solamente en las partes externas, sino también en las partes internas. Listo, entonces la idea es que prueben estos comandos a ver para qué les sirven en cada uno de los usos que ustedes le puedan llegar a dar. La otra es la de presión o presure, que significa que yo puedo presionar un punto o un nodo y lo puedo o volver fino o lo puedo engrosar. Eso sirve mucho para refinar las líneas. La otra es el seleccionado, ¿sí? Yo aquí hago una selección por donde pinto. Entonces si yo presiono Alt o Alt G en este caso y muevo el cursor, o sea, le doy clic y arrastro, me va a aparecer esta capa de selección. Y también la podría borrar con el borrador de selección. Tengo aquí otra opción que es una curva, que si yo doy clic voy haciendo el vectorizado. Pues esto no va a ser vectores, sino que va a ser las líneas por nodos, pero es prácticamente como si estuviéramos vectorizando con una pluma de Illustrator o Inkscape o cualquier programa para vectorizar.
¿sí? Y podemos ir refinando líneas, engrosando las partes que van a tener más sombra, dependiendo de lo que necesitemos. Listo. La siguiente es línea. Si nosotros necesitamos hacer, no sé, un plano o un suelo, simplemente hacemos un trazo y listo. O si necesitamos hacer muchas líneas rectas, ahí tenemos. Si llega un caso en que yo quiero que esta línea o esta curva, este punto, este ángulo quede curvo, tengo que presionar control y alt y esta línea se va a volver curva. Lo mismo pasa en este punto. Si yo necesito que, digamos, este ángulo, esta curva acá se vea recta, le doy control y alt y él de una vez los vuelve afilados. Listo, ya por esta parte expliqué las brochas o las opciones que hay acá. ¿Cómo intentaría yo este personaje? Entonces cojo la pluma, cojo un color negro, le pongo el tamaño a la brocha que yo quiero y empiezo, ya sea por los ojos o por las cejas, ¿sí? Todo eso también ya depende del trazo. Si ustedes no tienen una tabla como la que yo tengo en este momento, la mejor opción es que lo hagan con esta que dice curva. Entonces ustedes van a ir poniendo puntos. Cuando terminan una curva le dan escape y de una vez pasan a seleccionar el menú de presión para ir cuadrando las líneas, ¿sí? Esto va a tener más tiempo, va a consumir muchísimo más tiempo, pero a medida de como ustedes lo hagan, el resultado va a ser muy bueno. Entonces, si yo continúo acá, digamos, vamos a terminar el entintado de la cara. Entonces, la idea es que cuando nosotros entintemos, si el dibujo no es de nosotros, por ejemplo, si tenemos un cargo como entintadores, aprovechemos muy bien el dibujo del dibujante principal. Pero si nosotros llegamos a ver, digamos, que el dibujante comete errores, por ejemplo, hay casos en la ropa o que un ojo está más arriba que el otro, casos muy comunes, nosotros somos los encargados de que ese dibujo salga bien, a menos de que esa sea la intención del artista. Y no creo que pues un artista que vaya a hacer un cómic de calidad que se venda vaya a ser un personaje desproporcionado, a menos de que le hubieran, no sé, tuviera una reacción o una expresión que lo amerite, pero de lo contrario no creo que un artista se arriesgue a hacer algo así, porque es que va a estar desproporcionando la cara sin justificación. Ya si el artista dice que ese es el estilo de él, pues si vende bien, si no, pues que se acomode a las proporciones, que no hay de otra. Entonces, listo, a ver, ¿qué hacemos? El ojo. Listo, tenemos este personaje, bueno, no todo el personaje, pero sí la cara. Bueno, aquí faltan unos detalles del cabello. Listo, lo siguiente sería cómo convertimos esta capa en una capa normal. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo vengo acá y creo una nueva capa y selecciono la capa normal,
con la capa de entintar y las uno, esta capa ya no la voy a poder controlar, o sea, estos nodos no los voy a poder controlar. Entonces hagamos el ejemplo. Ya no controlo los nodos, ahora controlo la imagen completa, ¿sí? Esto me sirve en caso de que yo tuviese esto seleccionado, a ver, esto seleccionado y yo le echara un color piel y estas líneas fueran de color piel y yo empezara a hacer como el blending, o quisiera que eso se viera así difuminado como muchos artistas lo manejan. O sea, a mí realmente no me gusta hacer eso porque toma demasiado tiempo, pero pues lo sé hacer. Le podemos aumentar la densidad. Y esto se hace para darle un efecto más difuminado a las ilustraciones. ¿Sí? Y nos deshacemos de la línea. ¿Sí? Pero si yo no quisiera eso, esperemos a que nos deje volver completamente. Listo. Si yo no quisiera eso y quisiera, digamos, que se lo voy a pasar a otro artista que va a hacer, va a terminar o va a pulir el entintado, y yo el entintado lo tengo en este tipo de capas, pues listo, yo se lo paso así, lo guardo en puntos .sai y se lo envío al otro artista, ¿sí? Y el otro artista va a tener la capacidad de venir aquí y presionar la opción de la brocha y venir y arreglar, digamos, algunos aspectos donde iría una línea con sombra o una línea con valor, como se conoce en algunas partes o como así lo conocen algunos artistas. Entonces, digamos, si la luz viniese de este lado, las líneas más gruesas serían las que van hacia este lado. Entonces, digamos, estas líneas se engrosarían un poquito más, sin exagerarlas tanto porque no van a aparecer un bigote ahí raro. O sea, va a ser el personaje más anciano de lo que se pretende. Estas curvas se pueden disminuir. Las partes que van claras no van a tener la línea tan gruesa. Listo. Entonces digamos que por ahora esto está así. Obviamente este dibujo necesita mucho más detalle, más correcciones de línea, pero yo creo que por este lado ya expliqué cómo hacer un line art.